En esta oportunidad nos acompaña el profesor italiano y filósofo Gianni Vattimo, invitado a Colombia por la Universidad Nacional y por el Instituto Italiano de Cultura. Profesor Vattimo, usted ha señalado que ve a una América Latina con peso global, no obstante con signo antinorteamericanista. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente lo que pasó en las últimas décadas, decimos, yo creo que la única cosa importante de la política mundial, es decir, se construyeron en un lugar, en una región como América Latina, con riquezas de recursos, con poblaciones jóvenes, unas democracias que antes no existían. Pienso obviamente ante todo a Fidel Castro, después Chávez era, para mí es muy importante, ma Cristina, Lula, el uruguayo, el Correa en Ecuador, todo esto me parece fundamental para el mundo. Decimos, ok, esto creo que significa también una mejoración de la situación vital de los ciudadanos, porque por ejemplo en Venezuela se canceló casi completamente el analfabetismo, que era muy grave en esta región, y en Brasil la operación, ¿cómo era? La operación Fome Cero, por ejemplo, como la llamaba Lula, ha dado resultados, lo se ve en las estadísticas objetivas, decimos, de la ONU, etcétera, dicen esto. Esto es importante para los pueblos latinoamericanos. De otro lado, es muy importante para la política mundial en general, porque es como si un gran subcontinente, como todo Latinoamérica, se toma el poder de condicionar los grandes poderes imperialistas anteriores, como los Estados Unidos. Yo no creo que vaya a haber una guerra de Latinoamérica en contra de los Estados Unidos, no me gustaría para los dos pueblos, etc. Pero es fundamental que los pueblos, los gobiernos latinoamericanos de América Latina constituyen como un contrabalance al poder imperialista mundial que son todavía los Estados Unidos, que imponen también a Europa una política económica que no es favorable a nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Yo llamo a estos gobiernos socialistas, comunistas, bolivarianos, pero son efectivamente una gran novedad que, decimos, representa una posibilidad para el futuro incluso de la Europa. Yo una vez he dado una ponencia justo en Quito que se intitulaba un poco provocatoriamente Latinoamérica como futuro de la nueva Europa. Obviamente comprendo todas las diferencias, pero me parece este contenido es fundamental. La idea que hay como un otro gran poder continental que equilibra un poco la influencia siempre más negativa hoy de los Estados Unidos. Profesor Vattimo, algunos sociólogos han señalado que en América Latina ha interrumpido una nueva concepción filosófica, en palabras de Boaventura de Sousa, una epistemología del sur. ¿Usted qué opina? Sí, yo no sé si esto se podría llamar epistemología, porque la epistemología es generalmente en los lenguajes de la Europa o del Norteamérica, es la teoría de las ciencias. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando usted habla del buen vivir, es una nueva ética, es una ética diferente de la ética, decimos, europea moderna, que era caracterizada sobre todo por la idea de producción, de desarrollo del capital, de desarrollo de los bienes. Aquí me parece que, aunque no sea, no se puede desear que no se produzcan bienes, pero a mí me parece que en la mentalidad, en el espíritu de Latinoamérica de hoy, hay mucho más atención a la calidad de la vida que a la cantidad de los bienes producidos. Esto significa, por ejemplo, que la sociedad no es modelada como una industria. La estructura de la mentalidad europea moderna, típicamente moderna, era la de la máquina de la cadena de montaje. Cada ciudadano debe producir lo que el otro espera para contribuir a la riqueza. Todo esto me parece que afortunadamente en Latinoamérica en general en los pueblos latinos es un poco menos vivo.
que en Gran Bretaña, por ejemplo, en los pueblos anglosajones. Usted siempre ha sido considerado del lado de los anglosajones como un límite de los pueblos latinos. Yo creo que es su fuerza, la posibilidad de una ética más humana y menos productivista, menos capitalista, para decir así. ¿La concepción eurocéntrica del mundo ha quedado desfasada ante las nuevas realidades contemporáneas? Sí, creo. Obviamente una concepción como la eurocéntrica, como una tradición, decimos, mundial, siempre centrada sobre el poder de los estados de Europa y de Norteamérica, una concepción similar no termina en un día. Por ejemplo, hay formas de neoimperialismo, que son imperialismos de tipo económico. Por ejemplo, en lugar de ocupar militarmente Colombia, uno envía capitales que se inversionan y conducen a crear industrias, sí, pero siempre con una perspectiva eurocéntrica, es decir, que los inversionistas occidentales inversionan y aportan a la casa, se retiran con sí la ganancia, ¿no? Pero ahora no generan industria, todo es capital especulativo. Sí, esto también, pero decimos que por ejemplo, se toma la minería. La minería es algo que disfruta, explota recursos locales que tienen que ser extraídos. A mí me parece que la minería es un buen ejemplo de lo que es el colonialismo eurocéntrico, incluso un poco industrial, pero usted dice bien que hoy somos en un momento en el cual el dinero se hace con el dinero, ni siquiera con el trabajo humano, se hace especulando sobre los capitales. Al final todo esto, que podría ser a mí, la idea de producir dinero con dinero y no producirlo con trabajo humano, me gustaría, pero a un cierto punto se explotan estas bulas, como se dice. Nosotros en Europa estamos en un momento como esto. El dinero tende a un cierto punto a imponerse como único fine y se cierran incluso las industrias. Por ejemplo, en Italia, cuando la Fiat reduce la producción, las acciones de Fiat aumentan de valor. ¿Por qué? Porque es como liberarse de un gasto productivo que incluye también gastos sociales, etcétera, y simplemente concentrarse sobre el giro del dinero que se multiplica, intereses, etcétera, etcétera. Es la terrible condición del capitalismo financiero esto. Hagamos un contraste entre Europa y América Latina. En Europa, términos con contenido ideológico como ecología política, posneoliberalismo, posdesarrollo, prácticamente no se pueden designar, pero no hay contenido, no tienen contenido. No tienen poder, porque finalmente eso usted está diciendo lo que yo habría tenido que decir al comienzo. ¿Por qué me interesa América Latina? Porque aquí todavía tienen sentido estas nociones que para nosotros son como silenciadas, calladas, etcétera, etcétera. No, esto me importa mucho. Al final yo he dicho ahora en Italia que se tiene suceso, se tiene éxito la formación de este nuevo gobierno italiano, que será un nuevo gobierno neutral, es decir, técnico, es decir, capitalista, es decir, tecnocrático. Bueno, yo voy a pedir la ciudadanía argentina. Bueno, por lo menos en Argentina hay un debate diario, pujante, vivo, donde se están generando alternativas, hay una crítica que es lo que no se ve ni en Europa ni en Italia. Sí, esto es verdad. Yo tal vez pienso que tengo también una pequeña mitología privada de Latinoamérica, es decir, que
por ejemplo, y realizo, me doy cuenta que también en Venezuela, que a mí me gustó mucho para las ideas de cooperación social que ha tenido Chávez, no todo es tan brillante como a mí me parece, pero es fundamental, se necesita también una mitología, como una vez en Europa teníamos, los comunistas tenían el mito de la Rusia, ahora, por favor que no se hablen de la Rusia. Necesitamos una mitología para reforzar un poco la fuerza de la oposición al capitalismo que está muriéndose, pero de una manera bastante peligrosa. Profesor Bátimo, usted se ha autodenominado como un gran chavista europeo. ¿Cuál cree que es el gran legado que deja el presidente Hugo Chávez a los pueblos del mundo? La utilización de los recursos naturales para, ante todos, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto es el anticolonialismo, es decir, una forma. Yo nunca fui muy nacionalista, pero cuando estoy en Latinoamérica lo devengo, porque el nacionalismo así es el apellido de la lucha para la independencia y en contra del capitalismo explotador. Usted, por lo que acaba de decir, es un gran latinoamericanista. En contraste con Europa, usted ha dicho que su continente se encuentra en estado de fenecimiento. ¿Es tan grave la situación? Obviamente, hasta que yo sobrevivo, no puedo decir que todos son muertos. Pero efectivamente la situación es muy grave porque a causa de esta lógica banquera de los gobiernos tecnocráticos que dominan ahora en Italia, pero van a hacer lo mismo en España, y va a hacer lo mismo en Francia, en Grecia, obviamente, como se sabe. A causa de estos gobiernos, el vínculo social, la solidaridad social se despierde. Hay como un crecimiento de la violencia ciudadana, hay una conflictualidad creciente. ¿Hasta cuándo vamos a resistir como una sociedad y no como una floresta primitiva? Esto es el punto. Esto me parece, es por esto que soy pesimista sobre Italia. Prefiero una democracia joven que tiene una democracia que se termina en una suerte de escepticismo, espíritu de resignación de todos que aceptan porque tienen miedo de perder incluso los pocos que tienen. En medio de esta crisis civilizatoria del capitalismo, es dable hablar de lo que usted ha señalado como una ética de la tolerancia, el respeto por la naturaleza, el medio ambiente y una interpretación menos neurótica de la existencia. Digamos que usted esto lo ha sintetizado en lo que ha llamado el pensamiento débil. Es muy pertinente ahora para enfrentar toda esta crisis civilizatoria, poner en práctica estos elementos del pensamiento débil. Sí, yo lo creo todavía, aunque no haya inspirado hasta ahora grandes movimientos políticos. Pero es verdad que el único ideal compartible hoy como ideal de emancipación humana, de liberación, de progreso, no puede ser la idea de conformar el hombre a una esencia definida una vez por todas. La única cosa que podemos hacer con el pensamiento débil, pero realísticamente, es reducir las violencias, reducir las pretensiones de absoluto, disminuir la violencia de la verdad, para decir así. Yo siempre digo que con el cristianismo y con el pensamiento débil, la verdad tiene que ser sustituida por la caridad. Porque efectivamente, incluso una verdad científica, es una verdad, una proposición que se propone a la aprobación de otros que repiten el mismo experimento, pero en la verdad hay una componente de intersubjetividad que implica el respeto recíproco de los dialogantes. Quindi un modello social de este tipo ovviamente incluye más participación ciudadana y menos autoritarismo del
del poder, que dice siempre que habla en nombre, una vez hablaba en nombre de Dios, hoy habla en nombre de la comunidad internacional, que es incluso más feroz que el Dios de otro tiempo. Quindi esto es un punto importante, ovviamente. Cuando yo digo esto no cambia mucho políticamente, pero es como una inspiración que circula y que puede ser útil. Finalmente, ¿considera usted que América Latina, obviamente dentro de su heterogeneidad, sin embargo América Latina está abriéndose paso como un paradigma político en el mundo? Sí, yo creo que sí. La América Latina es el único mundo relativamente socialista que yo conozco en este momento, porque los chinos no se sabe exactamente qué son, los indios, los rusos no hablamos absolutamente, los gobiernos europeos son todos más o menos de derecha, tecnocráticos, abiertos a esta dirección banquera sobre todo. Quindi yo pienso que veo América Latina, sí, espero que lo sea. Profesor Bátimo, un placer, muy complacido, muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos.